Bienvenidos al seminario del Instituto de Ecología y pues muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión le toca presentar el seminario de estudiantes a Catalina María Suárez, quien pertenece al laboratorio de la conducta de artrópodos y nos va a presentar en esta ocasión su proyecto de doctorado titulado Dragones citadinos, efectos de la urbanización en las comunidades de las libélulas. Y pues bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra a Catalina. Vale, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por estar presentes hoy. Bueno, como ya mencionaron, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre mi proyecto de doctorado que pues busca evaluar los efectos de la urbanización sobre las comunidades de libélulas. Entonces, para comenzar, sabemos que el aumento exponencial de las poblaciones humanas ha generado un crecimiento desordenado y descontrolado de muchas ciudades a nivel mundial, lo cual ha traído consecuencias ecológicas sin precedentes. Evolutivamente, la urbanización puede ser considerada una fuerza selectiva importante, ya que genera cambios en el ambiente relacionados principalmente con incrementos en la temperatura, alteraciones en el ciclo del agua y altos grados de contaminación. Estos cambios afectan la distribución de las especies y, en consecuencia, aspectos relacionados con su evolución, ecología, morfología y conducta en particular. Las especies pueden responder a la urbanización de dos formas principales. Por una parte, pueden persistir en el lugar modificado con ciertas adaptaciones que les permitan soportar estas nuevas condiciones, o se pueden desplazar en busca de hábitats con mejores condiciones. En este último escenario, estos desplazamientos se van a ver reflejados en cambios en la composición de las comunidades, tanto en los lugares perturbados como en lugares aledaños a estos. A este respecto, se han realizado diferentes estudios en donde justo se encuentran cambios en la composición de las comunidades, justo en comunidades que están enfrentando algún grado de urbanización. Estos trabajos se han realizado principalmente en plantas y vertebrados como aves o peces, y en los últimos años se han comenzado a realizar en algunos grupos de insectos. Dentro de estos insectos encontramos los odonatos, comúnmente conocidos como libélulas y caballitos del diablo. Este grupo de insectos es un grupo de insectos acuáticos con cerca de 6.300 especies descritas hasta el momento. En México encontramos dos subórdenes de odonatos, anisópteros y zigópteros, que se encuentran muy bien diferenciados tanto en su morfología como en su ecología y en patrones conductuales. A pesar de la sensibilidad de estos insectos ante cambios en los diferentes tipos de ecosistemas que habitan, tanto acuáticos como terrestres, es importante resaltar que es muy común encontrarlos dentro de las ciudades, lo cual nos está indicando que pues, estos insectos están soportando aspectos típicos de un entorno urbano, tales como altas densidades de poblaciones humanas, altos niveles de producción de desechos relacionados con la presencia de áreas residenciales y comerciales cercanas a sus hábitats, la presencia de islas de calor asociados con la presencia de carreteras y otras superficies impermeables, gran cantidad de vegetación introducida y altos niveles de contaminación del aire. Entonces, el hecho de que estos insectos estén soportando todos estos aspectos los convierten en un modelo ideal para evaluar cómo se ve afectada la estructura de sus comunidades a través de un gradiente de urbanización. Entonces, esta pregunta es una de las preguntas de mi proyecto y es de lo que hoy les voy a contar los resultados. Entonces, bueno, lo que hemos hecho hasta el momento, en primer lugar, se seleccionaron 20 sitios en el estado de Morelos, en un rango altitudinal entre los 1.200 y los 1.650 metros sobre el nivel del mar. Cada uno de estos lugares fue visitado 2 veces, la primera vez a finales del 2019 y la segunda vez fue a finales del 2020. Cada uno de estos lugares fue caracterizado considerando 3 componentes, un componente verde, un componente azul y un componente gris. El componente verde relacionado con la vegetación del lugar en donde se realizaron los muestreos, el componente azul
relacionado con las características del cuerpo de agua, parámetros físico-químicos y de contaminación, y el componente gris relacionado con la matriz urbana en la que se encontraban cada uno de estos sitios. Con cada uno de estos componentes, bueno, utilizando todos estos componentes en conjunto más bien, se calculó un índice de integridad de hábitat que de ahora en adelante llamaré HII, que va de 0 a 1, teniendo valores más cercanos a 0 en sitios más perturbados y valores más cercanos a 1 en sitios conservados. Cada sitio tiene entonces un valor continuo, que es el valor del índice correspondiente, y además se generó una agrupación considerando sitios de 0 a 0.7 como perturbados y de 0.7 a 1 como conservados. Una vez fue caracterizado cada lugar, se realizó el registro y la colecta de especímenes. Para esto se definieron 3 transectos en cada uno de los sitios, de 20 metros cada uno, y en cada uno de estos transectos se realizaron 3 observaciones de 40 minutos entre las 10 de la mañana y las 3:30 de la tarde, que es la hora de mayor actividad de estos insectos. Posteriormente se realizó la determinación taxonómica de las especies y los análisis de diversidad verdadera, y finalmente se realizaron modelos lineales generalizados para ver cómo la riqueza y la abundancia de los odonatos cambia en relación al índice de perturbación del hábitat y al índice de integridad. Bueno, entonces los resultados: en primer lugar, encontramos 45 especies, 26 anisópteros, 19 zigópteros, lo cual corresponde a un 44% de las especies descritas para Morelos. De estas especies, 10 especies fueron exclusivas de ambientes conservados y 3 fueron exclusivas de ambientes perturbados. En cuanto a los análisis de diversidad, entonces en primer lugar les presento esta tabla con los valores. Bueno, acá tenemos los sitios, sitios conservados, sitios perturbados, los valores de cobertura de la muestra, los valores de riqueza observada y los valores de riqueza estimada usando estos dos estimadores. Observamos que pues en todos los sitios los valores de cobertura de muestra son mayores a 0.9, por lo cual para los posteriores análisis de diversidad los valores que utilizamos fueron los valores de riqueza observada. Bueno, en primer lugar les presento este perfil de diversidad, donde en el eje X tenemos el orden de diversidad. Recordemos que la diversidad 0 se refiere a la riqueza, es decir, al número de especies encontradas en cada una de nuestras comunidades. En naranja observamos las comunidades perturbadas, en azul las comunidades conservadas. Luego mostramos la diversidad de orden 1, que se refiere al número de especies comunes en cada una de las comunidades, y la diversidad de orden 2. Entonces, por ejemplo, para los sitios conservados tenemos un número promedio de especies, que es nuestra diversidad alfa, de 21 especies en total, de las cuales 10 son comunes y 6 son las más abundantes. Y para el caso de las comunidades perturbadas, tenemos en promedio 15 especies, de las cuales 6 son comunes y 4 son dominantes. Haciéndole un zoom a esta parte de las especies dominantes para identificar efectivamente cuáles son las especies que están dominando en cada una de nuestras comunidades, tenemos entonces estas curvas de rango abundancia, donde en el eje Y observamos las abundancias de las especies, y lo que observamos es que tanto en sitios perturbados como en sitios conservados, las especies dominantes son zigópteros, mientras que las especies menos abundantes y en algunos casos exclusivas para cada comunidad son anisópteros. Acá tenemos un perfil de diversidad parecido al anterior, pero acá la diferencia es que no estamos graficando el número promedio de especies, sino el total de especies, la diversidad gamma para cada una de las comunidades. Entonces, al igual que en el perfil anterior que les mostraba, observamos una mayor cantidad de especies en sitios conservados. Y ya para ver como estas diferencias en mayor detalle, entonces vamos a observar los modelos lineales generalizados que nos permiten ver esta variación de una forma continua y no entre grupos. Entonces acá tenemos las gráficas de los modelos. En el eje X
tenemos el índice de diversidad, y en el eje Y tenemos o la riqueza o la abundancia de odonatos, según el caso. Presentamos los valores de P para el índice de diversidad, también entre años, si encontramos diferencias entre años, y el valor de R cuadrado de nuestro modelo. Entonces, estos análisis se realizaron para todos los odonatos y también se realizaron aparte solo para anisópteros y solo para zigópteros. Estas gráficas son las gráficas de los análisis que se realizaron para todo odonata en conjunto, y en este primer caso observamos que tanto la riqueza, acá vemos los valores de P, tanto la riqueza como la abundancia de odonata se relaciona con el índice de integridad de hábitat en cada sitio, encontrando un mayor número de especies y una mayor abundancia en sitios con valores de integridad de hábitat más altos, es decir, más conservados. Y sin embargo, no encontramos diferencias significativas en la riqueza registrada en cada año, pero sí en la abundancia, encontrando valores de abundancia mayores en el año 2019, que fue nuestro primer año de muestreo. Bueno, cuando realizamos estos análisis solo para Anisoptera, encontramos que en este caso no hay una relación ni en la riqueza ni en la abundancia de Anisoptera con el índice de integridad del hábitat, y al igual que en el caso anterior, no hay diferencias significativas en la riqueza registrada en cada año, pero sí en la abundancia, encontrando otra vez mayores abundancias en el año 2019. Y en el caso de Zygoptera, analizado aparte, encontramos otra vez que tanto la riqueza como la abundancia se relacionan con el índice de integridad de hábitat, pero y en cuanto a la comparación entre años, encontramos otra vez que no hay diferencias significativas entre la riqueza registrada en cada año, pero sí en la abundancia, encontrando otra vez mayores abundancias para el año 2019. Estamos encontrando entonces que los zigópteros son el suborden que está viéndose más afectado por cambios en sus hábitats, específicamente en este caso por mayores niveles de urbanización, y nos remitimos un poco a la ecología de este grupo para explicar por qué este grupo podría ser más sensible a estos cambios en su ambiente. Entonces, en primer lugar, los zigópteros son un grupo típico de ambientes, bueno, prefieren habitar ambientes cerrados, es decir, con mayor vegetación arbustiva y arbórea, y pues en los sitios urbanizados, si encontramos vegetación, en su mayoría es vegetación herbácea. Adicionalmente, estos insectos presentan hábitos de oviposición endofítica, es decir, que como vemos en esta foto, ponen sus huevos dentro de las estructuras de las plantas, entonces también están dependiendo mucho de la vegetación circundante de los cuerpos de agua que habitan. Adicionalmente, dentro de esta suborden se encuentran muchas más especies de especialistas que generalistas, y comparados con los anisópteros presentan también una dispersión mucho más restringida. Todos estos factores, y tal vez otros que no estamos considerando hasta el momento, pues están haciendo a este suborden un poco más sensible ante los cambios en su ambiente. Bueno, y ya para terminar, entonces es importante resaltar por qué este tipo de resultados son importantes. Entonces, pues ante la crisis de la biodiversidad que estamos enfrentando actualmente, todos los estudios que involucren conocer la vulnerabilidad de las especies, pues nos va a permitir finalmente responder cómo las actividades antrópicas están afectando la biodiversidad y cuáles factores particulares generan estas respuestas en las especies. Entonces, a este respecto, Delange y colaboradores en el 2010 proponen que para estudiar la vulnerabilidad de cualquier especie se tienen que tener en cuenta estos tres aspectos: la exposición a un disturbio, que en nuestro caso particular sería la urbanización, y sería una parte que ya hicimos check, pues. En segundo lugar, tendríamos que estudiar la sensibilidad de la especie al potencial estresor, justo para identificar cuáles son los grupos más sensibles, que es otra parte que ya hemos abordado hasta el momento en el proyecto. Y lo que vendría sería entonces estudiar la adaptabilidad de las especies que están permaneciendo en los lugares con cierto grado de disturbio. Entonces, justo esta adaptabilidad es lo que viene en los siguientes objetivos de este proyecto.
Entonces, como conclusiones, tenemos que la urbanización, en este caso particular, está afectando más la riqueza y abundancia de los zigópteros. También es importante resaltar que incluso en los sitios con índices de integridad de hábitat muy bajos albergan odonatofauna, lo cual pues resalta la capacidad resiliente de estos insectos y pues es congruente con otros estudios que se han realizado en el orden en ambientes antropizados. Bueno, agradezco al Instituto de Ecología por todo su apoyo logístico, al CONACYT y a estos proyectos por la financiación del proyecto y mi financiación. Y pues a todas las personas que me han acompañado al campo, muchísimas gracias por su tiempo, por todos sus aportes que han sido muy valiosos y pues por su paciencia en la recolección de datos. Y a ustedes muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Qué interesante proyecto. Y justo acaba de llegar una pregunta que dice así. Gracias por un seminario muy interesante. ¿Por qué no incluir el grupo Anisoptera o Zigoptera como factor en tus análisis y así reducir el número de análisis y cómo interpretas las diferencias observadas entre años? ¿Podría ser un efecto de muestreo? Bueno, gracias por la pregunta. La primera pregunta como que siempre, bueno, más bien en los estudios previos que se han realizado a este respecto, casi siempre se hacen los análisis pues separados, teniendo en cuenta que son tan diferentes tanto en su ecología como en su morfología. Justo se pueden encontrar, si uno estudia como todo el orden, hace el análisis para todo el orden, se pueden como camuflar ciertos efectos que pueden ser diferenciales para cada uno de los grupos en particular. Pero sí, también se podría incluir como un factor adicional y estaríamos teniendo como, simplemente se reduciría un poco la explicación de los análisis al final. Entonces, lo tendré en cuenta para los futuros análisis. Y la otra parte de la pregunta, la diferencia entre años, ¿verdad? La diferencia entre años sí puede ser, en primer lugar, un efecto del muestreo, pero como estamos encontrando diferencias solo en la abundancia, se lo estamos atribuyendo a dos factores en particular. En primer lugar, las lluvias. Al parecer en el 2020 llovió menos que en el 2019 y pues los cambios en las lluvias afectan los flujos de agua en los cuerpos de agua y también los eventos masivos que limpian el sistema. Entonces esto puede afectar a las larvas y en consecuencia pues va a afectar las comunidades de los adultos, encontrando menor diversidad en el año con menor cantidad de lluvia. Y el otro factor al que se lo podemos atribuir es que casi todos nuestros cuerpos de agua están asociados a viviendas. Entonces, inicialmente al volver a campo en el 2020, pensábamos que íbamos a encontrar mayor abundancia de individuos por lo que estuvimos, por todo el efecto de la cuarentena y los cambios en las dinámicas que tuvimos debido a la pandemia. Entonces pensamos que íbamos a encontrar como mayor abundancia de insectos en el 2020, pero también como que fue un descuadre así que nos diera el patrón contrario. Y ya cuando nos pusimos a pensar, pues justo pensamos eso, ¿no? Que todos nuestros cuerpos de agua están asociados a viviendas y pues la gente se está quedando más en su casa, entonces están generando más contaminación directamente en sus viviendas, que en muchos casos salen directamente al cuerpo de agua. O sea, en muchos casos la gente saca su basura al cuerpo de agua detrás de su casa y pues igualmente esto afecta las comunidades de larvas, que luego, unido con lo que ya les mencioné de las lluvias, que es un flujo constante de agua durante el año, pues va a afectar en primer lugar a las comunidades de larvas y posteriormente a las comunidades de adultos. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Y Ela,
pregunta, bueno, primero menciona que es un trabajo muy lindo. Y la pregunta dice, a pesar de que Sigopter es el grupo más afectado, ¿sí tuviste especies sensibles al disturbio? Ay, perdón. Ajá. ¿Sí tuviste especies sensibles al disturbio en Anisoptera? ¿Cuáles serían las características de esas por lo que... Ay, perdón, es que brinco un poquito, ya. Por lo que se vean afectadas por urbanización. Pues justo eso es lo que queremos ver en el siguiente paso. O sea, justo en esta lista que les presenté acá, estamos encontrando estas especies que están solo en ambientes perturbados, por ejemplo, que son justo anisópteros. Y justo el siguiente paso es ver si, por ejemplo, la condición, aspectos relacionados con la condición energética de estos individuos que están permaneciendo en ambientes perturbados les están facilitando que se mantengan ahí, o aspectos, por ejemplo, relacionados con el tamaño. Justo ese es el siguiente paso del proyecto. O sea, el primer paso era ir al campo y ver cuáles especies estaban resistiendo pues estas perturbaciones. Y justo lo que tengo que hacer ahora este semestre es, una vez identificadas estas especies, tomar datos de su tamaño, de su condición energética, a ver cómo es que están resistiendo estos ambientes, y de esta forma poder predecir también cuáles especies más parecidas a estas pues podrían estar soportando estas perturbaciones. Ok, muchas gracias. Y aquí llega otra pregunta. Aquí está. Bueno, primero también menciona que es un muy buen trabajo y si se podría incluir un análisis multivariado para saber qué variables ambientales explican en mayor medida la diversidad en ambos grupos. También, sí, se pueden hacer análisis no dimensionados, NMDS, para justo poder identificar cuáles son los factores que más están afectando pues a nuestras especies. Porque como les mencioné, estamos usando es un índice que está uniendo variables relacionadas con vegetación, agua y grado de urbanización, pero sí también está dentro de nuestros objetivos identificar pues cuál factor en particular, ¿no? Si el pH del agua o de repente el número de personas transitando por el lugar. Entonces, sí se pueden hacer análisis multivariados para ver cuáles especies están siendo redundantes. Cuáles aspectos del ambiente están siendo redundantes y cuáles podrían estarnos explicando más nuestros resultados. Sí, gracias por la sugerencia. Ok, también Ruth Persino te felicita por el trabajo y menciona que si podrías comentar brevemente sobre la parte de adaptabilidad que vas a realizar en tu estudio. Sí, claro. Bueno, pues en primer lugar, lo que ya les mencionaba, lo que sigue es estudiar con los individuos que colectamos de cada una de las comunidades, calcular aspectos de su condición energética, calcular composición de lípidos, proteínas y carbohidratos, para caracterizar como la condición energética de bichos que están en sitios conservados y bichos que están en sitios perturbados. Entonces, una vez tengamos esta caracterización, la idea es hacer experimentos de trasplante recíproco para ver si esta condición se mantiene, aún cambiando los insectos de lugar, pues, en lugares con diferentes grados de perturbación, o si cambia dependiendo del ambiente al que ha llegado. Entonces, esa es la parte de adaptabilidad que viene en camino. Ok, muchas gracias. Y también Diego Ornelas
Dice, hola, gracias por la charla. ¿Las especies exclusivas de ambientes perturbados y no perturbados se pueden usar como marcadores del estado de conservación de la localidad o es un efecto estocástico dado por la localidad? Es decir, ¿en otras localidades conservadas y perturbadas coinciden estas especies? No. Gracias por la pregunta. No, pues sí es un efecto más estocástico porque en diferentes estudios realizados en otras partes del mundo se identifican diferentes especies. Entonces, de repente sí, no sé, a nivel de familia se puede decir, algunas son más resistentes, otras sí no se pueden ni mirar porque ya desaparecen. Pero hablando ya de las especies en particular, sí cambian mucho dependiendo del lugar donde se haga el estudio. Ok. También otra pregunta de Karen Miranda. Eh, Dice, gracias por la presentación. Mi pregunta es cómo van a saber que un espacio está perturbado o conservado. Lo caracterizamos por este índice que les mencionaba acá. Entonces tenemos varias características relacionadas con cada uno de estos componentes que les decía, o vegetación, o agua, o matriz urbana. Cada una de estas características tiene una condición a la cual se le asigna un puntaje y este puntaje es el que luego se utiliza para calcular el índice usando estas formulitas que están acá. Y ese índice nos va a dar un valor entre 0 y 1, donde valores más cercanos a 0 son sitios perturbados y valores más cercanos a 1 son sitios conservados. Así lo hacemos. Ok. De acuerdo, pues muchas gracias. Ya estamos justo a tiempo y afortunadamente leímos todas las preguntas. Entonces, pues nada, nos queda agradecerte por tu seminario y a los asistentes, pues por estar presentes y también los invitamos a quedarse para el siguiente seminario que también se ve muy interesante. Vale, Entonces, pues muchas muchas gracias, gracias. Catalina. Muchas gracias a ti también. Pronto.